Bienvenida o bienvenido, estimado estudiante de cuarto medio del electivo Termodinámica 2020, a nuestra última clase de la unidad Gases Ideales, en donde trabajaremos el tema de energía cinética de un gas ideal. En perspectiva, lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores ha sido, por una parte, las transformaciones de los gases que podemos reunir en una sola expresión, que es presión por volumen dividido temperatura en escala Kelvin igual a constante. Tenemos también la relación entre masa y peso atómico, donde el número de moles de una muestra de gas es igual a la masa en gramos dividido por el peso atómico o masa atómica en unidades de masa atómica o UMA. Y finalmente tenemos la ley de los gases ideales, que dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases por la temperatura en Kelvin. ¿Cómo se interpreta la presión de un gas? La presión de un gas se interpreta con la expresión 1/3 por n número de moléculas dividido volumen por masa por la rapidez media del grupo de moléculas al cuadrado. Recordemos que en el modelo cinético de los gases estamos imaginando que estas son pelotitas que interactúan unas con otras, que tienen tamaños muy pequeños y la distancia entre las pelotitas es mucho más grande que el tamaño de estas. Así que el número de pelotitas está directamente relacionada con la presión de la muestra de gas. Mientras más pelotitas, más golpes contra las paredes del recipiente, lo que se traduce en mayor presión. La energía cinética media de las moléculas de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Cómo podemos llegar de la expresión para presión a la expresión para energía cinética? Vamos a hacer un pequeño arreglo matemático. De presión igual 1/3 n v m v cuadrado, voy a reagrupar de tal manera que quede presión por volumen igual a 1/3 n m v cuadrado. Presión por volumen es nRT debido a la ecuación de estado de un gas ideal. Voy a reagrupar nuevamente para que quede mv cuadrado y voy a multiplicar todo esto por un medio. Por lo tanto me va a quedar 3 medios n RT dividido n grande igual a 1 medio mv cuadrado. 1 medio masa velocidad cuadrado es lo que conocemos como energía cinética, pero como es la velocidad media del grupo de moléculas, vamos a hablar de energía cinética media. Ahora, ¿qué hacemos con el lado izquierdo de esta igualdad? Nos queda 3 medios y n dividido n grande, podemos recordar que el número de moléculas de un gas es n por el número de Avogadro. Por lo tanto, n dividido n es lo mismo que 1 dividido el número de Avogadro, por lo que nos queda RT dividido N0. Y ahora, la constante R y la constante N0 están definidas con anterioridad. R es 8,31 en el sistema internacional y N0 el número de Avogadro, y N0 el número de Avogadro es 6,02 por 10 elevado a 23. Así que R dividido N0 es una nueva constante a la cual llamamos constante de Boltzmann y cuyo valor es 1,38 por 10 a la menos 23 Joule dividido Kelvin. De aquí obtenemos la expresión 3 medios K de Boltzmann por T igual a energía cinética media, que es la ecuación que tenemos aquí. Primer ejercicio. En una habitación la temperatura ambiente es de 24 grados Celsius. ¿Cuál es la energía cinética media del aire en la habitación? La energía cinética media entonces la obtenemos a través de la ecuación 3 medios K por T. Podemos apreciar que si la temperatura es 0, entonces no hay energía cinética media. Es decir, si la temperatura es 0 en escala Kelvin, es decir, 0 absoluto, las partículas del gas no se están moviendo y por lo tanto no hay energía cinética. Debemos usar esta ecuación con la temperatura en Kelvin, por lo tanto lo primero que haremos es
transformar la temperatura de 24 grados Celsius a Kelvin, lo que nos da 297 Kelvin. La constante K, 1,38 por 10 elevado a menos 23 Joule dividido Kelvin. La energía cinética entonces es 3 medios por 1,38 por 10 elevado a menos 23 Joule Kelvin por 297 Kelvin. Simplificamos Kelvin y la energía cinética media nos queda en Joule, que es la unidad correcta. Y ahora calculamos 6,15 por 10 elevado a menos 21 Joule, la energía cinética media del aire en una habitación que está a 24 grados Celsius. Nuestro último ejercicio será un ejemplo en el diagrama presión-volumen. Dice que en el siguiente gráfico se muestra el cambio de estado de 176 gramos de gas de CO2. Tenemos el volumen en litros, la presión en atmósferas. El primer estado que tenemos es de 1 litro con 1 atmósfera y el segundo estado o estado final tiene 5 litros con 5 atmósferas. ¿Cuál es la temperatura inicial y final del gas? Para ello vamos a ocupar la ecuación de estado de un gas, pero primero debemos saber el número de moles que tiene la muestra de gas. El número de moles está dado por N igual a M minúscula dividido M mayúscula. M minúscula es 176 gramos y M mayúscula es la masa o peso atómico del CO2. Veamos. El CO2 tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, el carbono, que es el elemento 6 de la tabla periódica, tiene 12 aproximadamente como peso atómico. Y el oxígeno es el elemento número 8. Su peso atómico es aproximadamente 16, pero como son 2 oxígenos en esta molécula, sería el doble, es decir, 32. 12 más 32 nos da un total de 44 unidades de masa atómica. Y ahora dividimos 176 dividido 44, lo que nos da 4 mol para el gas de la muestra. Sabiendo esto, tenemos que encontrar la temperatura en el estado 1 y la temperatura en el estado 2. Para ocupar la ecuación de estado, para poder usar la ecuación de estado de un gas ideal, tanto la presión como el volumen deben estar en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, el volumen inicial es de 0,001 metro cúbico, que es igual a 1 litro, y la presión inicial es de 1 atmósfera, lo que es 101.300 pascales. Presión por volumen igual a nRT, por lo tanto la temperatura es presión por volumen dividido N por R. Reemplazamos, nos queda 101.300 por 0,001 dividido 4 mol por 8,31, todo en el sistema internacional. Recuerda colocar un paréntesis en el denominador, lo cual nos da 3,05 Kelvin. Vamos a repetir lo mismo ahora con la presión y el volumen del punto final, que son 5 litros y 5 atmósferas. Lo que nos da 76,19 Kelvin. Recordamos de la sesión anterior que la isoterma que pasa por este punto es menor en temperatura que la isoterma que pasa por un punto que está más alejado de los ejes. Finalmente nos queda sacar cuál es la variación de energía cinética media del gas. Para eso tenemos la temperatura inicial de 3,05 Kelvin aproximadamente y la temperatura final de 76,19 Kelvin. La energía cinética se define como 3 medios K de Boltzmann por la temperatura, y una variación de energía cinética sería energía cinética final menos energía cinética inicial, lo que nos daría en el fondo lo siguiente:
3 medios K de Boltzmann por la variación de temperatura o temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, nos queda 3 medios por 1,38 por 10 elevado a menos 23 por la diferencia entre estas dos temperaturas. Todo esto nos va a dar en Joule. 1,51 por 10 elevado a menos 21 Joule. Y si has llegado hasta aquí, te felicito por tu excelente trabajo. Ya hemos llegado al final de la unidad y nos vemos en la próxima unidad de leyes de la termodinámica. Recuerda hacer tus consultas en nuestra aula virtual de Google Classroom y si necesitas hacer nuevamente esta actividad, solamente debes solicitarlo. Cuídate mucho, no salgas de tu casa, lávate bien las manos con agua y jabón y que estés súper bien.